No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 7. Y estoy de vuelta. De todos modos, este capítulo terminó siendo una zona Zero Shirou debido a todo lo que está sucediendo fuera de Fuyuki. De todos modos, sigamos con el capítulo. XXX inicio del capítulo 30. Las calles de Londres la habrían dejado estupefacta si no hubiera tenido sus propias experiencias en la Cuarta Guerra del Grial. Pero tal como estaba, se las había arreglado para retener suficiente conocimiento del mundo para adaptarse a la ciudad con poco esfuerzo. Es cierto que caminar por la calle con ropa que actualmente tenía unos miles de años y que necesitaba urgentemente ser condenada fue una experiencia incómoda, especialmente con la forma en que todos los peatones se alejaron de ella. Por otra parte, incluso los señores más limpios de su tiempo probablemente eran más sucios que el humano moderno promedio. Pero en ese entonces, no tenían fácil acceso a agua limpia, jabones o calefacción. Así que un baño era algo que no se tomaba a menudo. Sacudiendo la cabeza de ese pensamiento, vio como un automóvil por el que había pasado aproximadamente 4 veces antes la adelantó una vez más con el cambio de semáforo. Quienquiera que estuviera detrás del volante de ese automóvil ciertamente no era como Irisbiel, habría tenido que saltar del pavimento si lo hubiera sido. Sin embargo, nada de eso cambió un asunto simple. Había estado caminando casi todo el día y todavía no había encontrado lo que buscaba. Vivian le había informado que la torre del reloj tenía un extenso campus subterráneo, junto con varios edificios que también eran visibles desde arriba. Sin embargo, no sabía cómo acceder al instituto sin abrir un agujero en el suelo y dudaba que eso la pusiera en peligro. En sus buenas gracias. Sonó un estruendo y ella hizo una mueca. No había comido desde que había dejado el reverso del mundo y no había llegado a ninguna parte. Para empeorar las cosas, carecía de cualquier forma de respaldo financiero para pagar nada. Por mucho que ella haya odiado la idea, simplemente iba a tener que confiar en la amabilidad de los extraños. Mirando a su alrededor, pronto notó la presencia de una casa de té. Ciertamente no era el mejor lugar, pero al menos era algo. Al llegar a la puerta, entró y miró a los clientes. La mayoría eran bastante anodinas, pero descubrió que su atención se detenía en una. Algo en el hombre simplemente se sentía familiar. Y luego levantó la vista y sus ojos se encontraron. La forma en que los ojos del hombre se abrieron, la forma en que tomó un trago nervioso, y la forma en que comenzó a pellizcarse, le dijo que el hombre definitivamente no era como el resto en la tienda. Sin dudarlo, se dirigió a la mesa en la que él estaba sentado solo. Ahora solo era cuestión de seguir hablando inglés y no volver a su lengua materna. Hola, parece que me conoces, dijo, preguntándose qué iba a hacer el hombre ahora. Esto es imposible, dijo el hombre con un claro pánico en su voz. No deberías ser capaz de manifestarte tan lejos del Grial. ¿Manifiesto tan lejos del Grial? Mirándolo una vez más, comenzó a colocar detalles de su apariencia antes de llegar a una sola conclusión. ¿Eres Waver Velvet? Que el hombre pudiera ponerse aún más tenso era impresionante, pero no cambiaba un simple hecho. Esto fue perfecto. Dejó que una sonrisa adornara sus labios. Es bueno verte de nuevo, admitió, me gustaría pedir tu ayuda. El hombre definitivamente no se veía feliz, pero ella podía verlo armándose de valor antes de volver a hablar. Primero necesito saber cómo estás aquí y qué buscas. Notó que él miraba alrededor del área, claramente estaba preocupado de que la gente lo escuchara, pero había un límite en la privacidad que podían tener en un espacio tan público. De todos modos, ella podría responder la mitad de esa pregunta allí. Estoy buscando la torre del reloj, le dijo y notó que él parecía aún más nervioso por eso. Necesito un camino de regreso a Japón para poder participar en esa competencia una vez más. Si quieres volver, entonces ¿por qué irte en primer lugar? Le preguntó y ella soltó un suspiro. Desafortunadamente, eso no es algo que pueda compartir contigo aquí, le informó. Parecía que estaba a punto de hablar una vez más antes de que el mismo estruendo que la llevó allí apareciera una vez más. Waver Velvet parpadeó.
Ella sintió sus mejillas calentarse. Ah, mis disculpas, yo no he comido en mucho tiempo, trató de ocultar su vergüenza de que su conversación fuera interrumpida por su estómago. Waver Velvet por su parte, simplemente la miró con total incredulidad antes de soltar un suspiro. Bien, cedió, mi rey no querría que ignorara a un conocido hambriento. Tuvo que parpadear ante eso. ¿Su rey? Oh, por supuesto, sacudiendo la cabeza de los recuerdos del gran conquistador, vio que el hombre se levantaba y se dirigía al mostrador. Vamos, pagaré por ti esta vez, pero no lo esperes después. Bueno, parecía que su instinto había salido a la luz una vez más. XXX acero contaminado XXX podía hacer poco más que soltar un gemido silencioso mientras pasaba el líquido marrón rojizo por su cabello, dejándolo caer de nuevo a la tina mientras fluía suavemente contra su cuero cabelludo. Lamiéndose los labios como preparación, levantó la mano para permitir que el líquido amargo y pegajoso cayera en sus fauces abiertas. Veo que todavía estás teniendo tus pequeños baños de sangre, Rita. Soltó un suspiro antes de girarse hacia la entrada de su baño para ver la figura de uno de los pocos seres en el mundo que podía irrumpir libremente en su castillo. Oh. ¿Y con qué propósito has decidido visitarnos hoy? ¿Estás listo para cumplir nuestro acuerdo? Ella preguntó. No, la forma cantarina en que Sumire le respondió dejó en claro que tenía otras intenciones. ¿Has venido a asaltar mi bodega? Preguntó sin siquiera tratar de ocultar su ceño fruncido. No, la respuesta fue un poco sorpresiva, pero probablemente no llegaría a ninguna parte así. Entonces, ¿por qué estás aquí? Vine a decirte que hice algo que siempre dijiste que era demasiado estúpido para hacer, respondió el borracho y ella miró fijamente en respuesta. Vas a tener que reducirlo, mucho. El puchero que su conocido de mucho tiempo le hizo no hizo nada para influir en ella. Tomé un aprendiz. Ella tuvo que parpadear. Sumire había tomado un aprendiz. Ese pobre niño, no pudo decir nada más, la sola idea de tener una cabeza hueca como ella. Uno que ni siquiera sabía cómo enseñar incluso el más simple de Magecraft en eso, como maestro en realidad valía su simpatía. Sin embargo, había al menos una cosa sobre la que necesitaba preguntar. ¿Y por qué exactamente decidiste tomar un aprendiz? La sonrisa que le dio su mayor de toda la vida fue positivamente radiante. Es increíble. No tiene ni 2 décadas y ya tiene una canica de realidad, sus ojos se abrieron ante eso. Alguien menor de 2 décadas que ya poseía una canica de realidad era algo tan raro que era prácticamente inaudito entre los humanos. Sin embargo, entonces probablemente deberías dejárselo a alguien con más conocimientos que tú, afirmó, una canica de realidad no es una simple hechicería y un idiota como tú probablemente se interpondrá en su camino. La sonrisa depredadora que Sumire ofreció ante eso la hizo levantar una ceja. Lo dejé unos años después de abrir sus circuitos mágicos y decirle que tenía uno, dijo el borracho antes de soltar una risa alegre, solo volví para ver cómo estaba y qué encontré. Un naufragio mutilado que necesita curación. Ella ofreció. No. La forma en que Sumire estaba ahora casi riéndose abiertamente la hizo fruncir el ceño. Entonces la mujer la miró a los ojos, los suyos ofreciendo nada más que completa seriedad. Él ya ha perdido su cuerpo original. Se tomó un par de segundos para procesar eso. ¿Qué? Lo dejé un par de años y ya es como Nero. Podía hacer poco más que mirar. Solo cuando el suave repiqueteo de la sangre en el suelo junto a la bañera penetró en su aturdimiento, sacudió la cabeza para despejarse. Quería declarar que el 21 estaba bromeando, que no había forma de que tal cosa pudiera ser posible, pero sus ojos lo habían dicho todo. Esto era serio. Si Sumire tenía razón, entonces su nuevo aprendiz ya calificaría para el rango de ancestro simplemente por lo difícil que era matar a alguien sin órganos vitales que destruir. Por supuesto, todo eso dependía exactamente de cómo se manifestara internamente su canica de realidad. Era posible que su canica no fuera tan efectiva para sobrevivir o regenerarse como la de NRBNQSR debido a su naturaleza, pero la posibilidad aún estaba ahí.
Además, estaba el asunto del rechazo de Gaia, que probablemente lo obligó a gastar prana para mantenerse manifestado, algo que simplemente aumentaría a medida que pasara el tiempo y su misterio creciera, lo que significa que probablemente necesitaría comenzar a complementar su existencia con sangre solo por necesidad. De hecho, parecía como si su alma gemela asesina hubiera hecho algo realmente importante para variar. Bueno, supongo que puedo entender por qué elegiste tomarlo como tu aprendiz si ese es el caso, admitió. Si hubiera conocido a alguien con tal potencial, tampoco dudaría en tomarlo como propio. Entonces, ¿cuál es su nombre? Ella preguntó. Shirou, la respuesta fue una sola palabra y ella levantó una ceja en respuesta, tiene problemas con su padre. Oh, por supuesto. El niño era lo suficientemente joven como para tener una familia viva, y si ya se estaba convirtiendo en un apóstol hecho a sí mismo, era natural que entrara en conflicto con ellos. Entonces, la idea de que el niño ocultaría su nombre para mantener su herencia en secreto no fue realmente sorprendente. Ya veo, reconoció, así que, ¿hay alguna otra razón por la que estés aquí? Nopella tuvo que soltar una pequeña risa ante eso. Confía en Sumire para decírselo antes que nadie. De todos modos, incluso si ella fuera la primera apóstol a la que se le informaría sobre este giro de los acontecimientos, no le impediría informar a los demás. Sumire pudo haber sido una cabeza hueca, pero esto era demasiado importante para guardar silencio. Bueno, probablemente debería regresar a Fuyuki y dormir un poco, dijo el borracho y ella tuvo que contener una sonrisa. Fuyuki. La ciudad donde se realizó el ritual Eavensfell. Había tenido la tentación de participar cuando era más joven, una copa que podría usarse para producir una cantidad ilimitada de sangre para bañarse sonaba como si fuera una baratija útil. Pero ella había decidido no hacerlo. Había algo en cortar las gargantas de los humanos que era tan satisfactorio que prefería hacerlo en lugar de perder el tiempo con una taza de prana casi ilimitado. El hecho de que Fuyuki fuera la ubicación de su aprendiz también significaba que probablemente sería el heredero Tosaka o Makiri, probablemente el Tosaka, Makiri Souken probablemente seguiría existiendo como el patriarca de la familia Makiri si toda su mierda con esos repugnantes gusanos había cualquier cosa por la que pasar y ella no podía verlo teniendo un problema con la aparición de un apóstol muerto en la familia dado lo cerca que estaba de ser él mismo. Por supuesto, estoy segura de que te volveré a ver, le dijo al borracho que le ofreció una sonrisa más antes de desaparecer en el aire. Ella respiró hondo. Luego lo soltó. ¿Por qué Sumire de todas las personas tuvo que ser el último usuario de teletransportación en la era moderna? Estaba demasiado borracha como para hacer un buen uso de él. Soltando otro suspiro, sacudió la cabeza para despejarse de esos pensamientos antes de continuar lavándose en la sangre que ahora comenzaba a coagularse. XXX acero contaminado XXX no pudo evitar mirar fijamente el rostro que estaba sentado frente a ella. Water Velvet la había llevado a un lugar aislado e incluso llamó a lo que claramente eran refuerzos, aunque dudaba que estuvieran destinados a luchar contra ella dado que ambas eran niñas. La más joven de ellas era una rubia con una pizca de picardía en los ojos, que vestía un vestido azul que parecía adecuado para mostrar riqueza y aptitud. El otro, sin embargo, era como mirarse en un espejo. Quienquiera que fuera, tenían un rostro casi idéntico al de ella, la única diferencia real entre ellos era que la chica tenía menos vitalidad en el cabello y la piel, dando la impresión de que se había quedado sin color. ¿Quién es esta chica? Ella quiere saber. ¿Por qué esta chica se parecía tanto a ella y a Mordred? Water Velvet soltó un suspiro antes de responder. Por lo que encontré, ella estaba preparada para actuar como un recipiente para tu espíritu. ¿Qué? Ella no entendió. ¿Por qué alguien haría todo lo posible para preparar a una niña para que actúe como un recipiente para ella? No es que importara en primer lugar. Con ella poseyendo su propio cuerpo natural, no había ninguna razón para que su espíritu eligiera a esa niña sobre el contenedor en el que había nacido. Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿estarías dispuesto a responder la mía? Ella asintió. Era justo ser abierto con él dado lo que iba a pedir. ¿Cómo te sigues manifestando tan lejos del Grial y por qué incluso dejaste Japan saber?
preguntó, atrayendo instantáneamente la atención de las dos chicas que estaban con él, sus ojos muy abiertos en evidente sorpresa por lo que acababa de revelar. Y ella sabía que su pregunta era perfectamente razonable, pero necesitaba corregirlo en una cosa. Yo no soy Saber. ¿Qué? Su rostro mostraba una clara sorpresa. No soy Saber, soy el rey de Gran Bretaña, Arturia Pendragon, declaró con firmeza. Por mucho que supiera que usar un alias era lo más inteligente, ya no era una sirvienta y un rey no debería ocultar su identidad como un cobarde. De hecho, yo era el sable en la Cuarta Guerra del Grial, pero en ese entonces Alaya me envió en el tiempo con el propósito de obtener el Santo Grial y cumplir mi deseo, explicó, viendo que sus ojos se agrandaban con cada punto que decía. ¿Tú, hiciste un trato con Alaya? Sonaba mucho más preocupado ahora. El trato fue simple, obtengo el Santo Grial y gano mi deseo, y a cambio lo cumpliría. Sin embargo, después de que Emiya Kiritsugu me obligó a destruir el Grial menor, me encontré despertando en Avalon. Aparentemente alguien me devolvió la funda. A los Fai me devolvieron la vida. Lo vio quedarse en silencio cuando claramente comenzó a pensar en lo que acababa de decirle. Disculpe maestro, pero no entiendo, declaró la chica que se parecía a ella, si estaba siendo enviada hacia adelante en el tiempo, entonces, ¿por qué se detuvo? Ella misma estuvo de acuerdo con esa pregunta, no era algo que ella hubiera descubierto. Merlin probablemente lo habría sabido, pero ese hombre todavía estaba atrapado en esa torre y preferiría no tener que lidiar con ese hombre. Podría ser algo tan simple como que no haya otra posibilidad de que ella sea convocada a la Guerra del Grial, declaró Waver Velvet y tuvo que parpadear, si no hay un futuro potencial aún más adelante para ella. Si la hubieran enviado a ella, probablemente la habrían dejado en un estado de limbo. Tenía que admitir que lo que él había dicho tenía al menos cierto nivel de sentido. Y la posibilidad de que ella no fuera convocada sin Avalon como catalizador estaba dentro del ámbito de la posibilidad. Sin embargo, la hizo fruncir el ceño. ¿Qué podría suceder en el futuro que evitaría otra guerra del Grial? ¿O era posible que su propia destrucción del Grial menor hubiera dañado el ritual sin posibilidad de reparación? No. Ella no debe pensar así. El Grial aún debe funcionar. Lo necesitaba para conceder su deseo. Entonces, dijo Waver Velvet, sacándola de sus pensamientos, ¿quieres mi ayuda para regresar a Japón, para que puedas competir en la próxima guerra del Grial y lograr tu deseo? ¿Te parece bien? Ella asintió. ¿Y por qué deberíamos ayudarte? Preguntó la chica rubia y se encontró teniendo la impresión de que la chica le guardaba rencor. Reines, no lo hagas, advirtió el hombre. Tú mismo lo dijiste, esta mujer era Saber, continuó la niña, ¿por qué debería ayudar al sirviente del hombre responsable de destruir el escudo de armas de mi familia? No me asocies con ese hombre, ordenó. Una cosa era que no le gustaran sus propias acciones, pero ser juzgada por el hecho de que había sido efectivamente esclava de Kiritsugu Emiya era un asunto completamente diferente. Te diré esto, continuó, si alguna vez vuelvo a encontrarme con ese hombre, morirá antes de que tenga la oportunidad de hablar. La chica parecía que estaba tratando de poner cara de valiente, pero podía ver las grietas que se formaban. Aún así, ¿qué tenemos que ganar ayudándote? Continuó la chica, claramente desconcertada pero todavía tratando de mantenerse fuerte. Respiró hondo antes de dejar a un lado su orgullo. Obtendrás mi ayuda si la necesitas, declaró, si decides no ayudarme, entonces mis servicios irán a quien me conceda la ayuda que busco. Dentro de lo razonable al menos. No iba a admitir que no se aliaría con magos que no cumplieran con sus estándares morales, eso probablemente limitaría significativamente sus opciones y disminuiría su poder de negociación en este caso. Con suerte, Waver Velvet no la llamaría farol. Lo que significa que podrías terminar trabajando contra nosotros si rechazamos tu solicitud ahora, dijo Waver. Ella asintió en reconocimiento. La chica no respondió a eso, una acción que decía mucho de su autocontrol. Muy bien, estuvo de acuerdo la chica, te ayudaremos, sin embargo, espero tu ayuda con los problemas de mi familia. Esperaba que estos problemas no fueran demasiado inmorales. Mantener su orgullo como caballero y su alianza recién formada estaría en juego.
Entonces estamos de acuerdo, declaró mientras extendía una mano para estrecharla, algo que la chica aceptó. Si puedo preguntar, ¿cómo te llamas? Reines el Mello y Archisorte, respondió la chica y sus ojos se abrieron como platos. El Mello. Eso explica exactamente por qué le guardaba rencor. Pero por ahora, solo tendría que estar agradecida de haber ganado un punto de apoyo en la torre del reloj. XXX acero contaminado XXX Rita Rosayen echó un vistazo más para asegurarse de que su cabello rojo carmesí y su piel blanca como la porcelana no tuvieran manchas de sangre después de secarse de su baño diario antes de dirigirse a una habitación específica en su castillo. Era hora de ver si Sumire realmente les había contado a todos sobre su aprendiz o no. Al llegar a la habitación, abrió la puerta y miró directamente al gran cristal actualmente colocado en un pedestal en el centro de la habitación. La mayoría de los castillos de los ancestros tenían una habitación con un diseño y un propósito similares. Después de todo, antes de los días de los vuelos transatlánticos, habían necesitado algún método de comunicación rápida y los cristales establecidos para resonar entre sí eran un método bastante simple para que la mayoría de los apóstoles lo lograran. Es cierto que Sumire no podía, pero podía teletransportarse y nadar a una velocidad ridícula, por lo que de todos modos era irrelevante para ella. Poniendo en marcha el cristal, lo conectó a todos los demás receptáculos y esperó. Después de todo, no era como si estos cristales fueran llevados con los propietarios y, a pesar del fuerte zumbido que indicaba que estaba activo, no se sabía qué tan lejos tendría que moverse cada miembro para llegar a la habitación. Poco a poco comenzaron a aparecer más caras hasta que finalmente solo quedaron unas pocas por aparecer. Schweinor y Enance eran un hecho, especialmente porque no se sabía dónde estaría Selred. Enance ni siquiera tenía un castillo, sino que pasaba la mayor parte de su tiempo vagando por el mundo y cazando a otros apóstoles. Otros como Ort, Crimson Brunestad, Primate Murder, Alcatraz, The Forest of Inash, Tatar y The Dark Six nunca aparecieron debido a que estaban lo suficientemente muertos como para no estar disponibles o simplemente no se comunicaban más allá de asesinar instantáneamente a todo lo que se acercaba. Otra pareja no apareció entre el cristal, incluida Sumire, pero eso era de esperar dado que carecía de la habilidad para configurar uno. El último en no aparecer fue NRBNQSR Chaos, sin embargo reconoció a la persona que estaba allí en su lugar. Louvre, el coleccionista de Mystic Codes y actual heredero de Chaos en caso de caer. Ahora que muchos de nosotros estamos aquí para responder a tu llamada, Hortenrose habló con firmeza, ¿por qué nos has llamado? ¿Alguno de ustedes ha escuchado las noticias sobre Sumire? Ella preguntó. La profecía de la rosa no ha hablado, así que obviamente aún no está muerta, declaró Altrouge Brunestad con un tono aburrido que acentuaba sus rasgos juveniles. No quería nada más que cortarse la garganta y bañarse en su sangre, pero Svelten y Strode la matarían si alguna vez intentaba tal cosa, e incluso si pudiera pasarlos. Primate Murder estaba en un nivel completamente diferente. Ella ha tomado un aprendiz, decidió declarar sin rodeos. Ouch, casi siento pena por quien quiera que haya convertido. Otro miembro joven habló con una sensación de jovialidad en su tono. Meren Solomon era otro miembro más de los 27 que podría aplastarla fácilmente si alguna vez intentaba luchar contra él. Una de las desventajas de ser simplemente un vampiro tradicional con una gran aptitud natural para la hechicería. La gran cantidad de monstruos que existían entre sus filas era realmente ridícula. Ella no lo convirtió, respondió ella. Eso pareció llamar bastante la atención. Según lo que ella me dijo, él se hizo a sí mismo, a pesar de tener menos de 2 décadas, y lo logró internalizando su reality marble hasta el punto de perder su cuerpo original. El silencio cayó sobre el grupo ante esa declaración antes de que se rompiera. Tú mientes. Era natural que Louvre la acusara de eso. El mago había estado intentando fabricar un reality marble durante unos cientos de años. Escuchar que un simple niño no solo logró formar uno, sino que también lo manifestó como su propio maestro probablemente sería el mayor insulto que podría recibir. Simplemente te estoy informando de lo que me dijo Sumire, le respondió ella, yo no he confirmado la veracidad de esta noticia.
Vamos, todos sabemos que The Butterbottle no le mentiría a Rosayen, declaró con calma el hombre con cabeza de pájaro. También dudo que el borracho tenga la imaginación para inventar una mentira como esa. Entonces supongo que eso significa que tendremos una carrera para ver quién puede reclutarlo primero, sonaba el Trouge casi mareado. Pero, de nuevo, había pasado tanto tiempo desde que apareció alguien tan interesante. Y Sumire se había mantenido intencionalmente fuera de la competencia entre Altrouge y Hortenrose, lo que significa que esta persona Shirou no debería tener lealtades dentro de las facciones. Ahora Rita, ¿qué más puedes decirnos sobre el aprendiz de Sumire? Preguntó Altrouge y ella se encogió de hombros. Todo lo que puedo decir es que aparentemente su nombre es Shirou y tiene problemas familiares. Técnicamente podría darles una información más si quisiera, pero por una vez iba a darle a alguien una ventaja en el camino. Casa. Bueno, entonces TRHBMN, que gane el mejor líder, le dijo Altrouge a Hortenrose, mostrando una completa falta de respeto al referirse a él por su nombre de pila. La mirada que el pináculo del vampirismo le dio en respuesta le dijo cuánto lo enfurecía. Bueno, entonces, creo que eso es todo lo que tenía que decir, declaró, adiós. Y con eso, apagó el cristal. Restableciendo el cristal, lo conectó únicamente al que usaba el Louvre. No pasó mucho tiempo para que apareciera su rostro. ¿Por qué me llamas de nuevo? Preguntó el siervo apóstol con enfado claro en su tono. Es posible que el hombre no haya sido lo suficientemente poderoso como para clasificarse como antepasado, pero había sobrevivido al contacto con MRBNQSR durante siglos, por lo que tenía al menos algo de valor. Solo sentí que a Nero se le debería dar un poco más de información sobre el aprendiz de Sumire que a todos los demás, sobre cómo el niño está robando su truco, dijo casualmente. Adelante, estaba claro lo acostumbrado que estaba Louvre a este tipo de escenario cuando no estaba ni remotamente sorprendido de que ella hubiera ocultado algo. Dudaba que los demás hubieran creído que les había dado todo lo que sabía, así que probablemente seguirían sus movimientos por un tiempo. Sumire mencionó que regresaría a Fuyuki, así que creo que su aprendiz puede vivir allí, le informó. Ahora, espero que solo le cuentes esta información a tu maestro, ver a los demás frustrarse buscándolo debería ser divertido. ¿Y qué ganas con informarme? Le preguntó y ella simplemente le ofreció una sonrisa. La diversión de ver lo que sucederá cuando este niño se encuentre con Chaos, declaró, será una pena que no pueda verlo yo mismo, pero el resultado por sí solo debería ser interesante. El apóstol más joven la miró a través del cristal con ojos en busca de cualquier señal de mala dirección. Le informaré a mi maestro de esta información, finalmente cedió. Buen chico, dijo ella, ganándose un tic del otro vampiro. No soy un perro, declaró con firmeza. Mis disculpas, nunca tuve la intención de insinuar eso, respondió, simplemente me resulta difícil pensar en ti como algo más que un niño. ¿Estás olvidando que mi amo me ha declarado su heredero en caso de que caiga? Él respondió. ¿Honestamente crees que mereces estar entre nuestras filas? Su estremecimiento fue completamente visible. Parecía que la inseguridad particular todavía pesaba mucho sobre él. Después de todo, el vampiro se había embarcado en una juerga de recopilación de códigos místicos para tratar de compensar su falta de poder después de que su maestro lo declarara su heredero. Honestamente, con todo el arsenal que había reunido el Louvre, existía la posibilidad de que él fuera capaz de matar a algunos de ellos. Ahora, sé un buen chico y entrega mi mensaje a Nero, ¿quieres? Le preguntó con el tono más dulce y enfermizo que pudo. La forma en que apretó los dientes en respuesta dejó en claro que la condescendencia había llegado perfectamente. Que la conexión se cortara en su extremo dejó aún más claro que ella había logrado meterse debajo de su piel. Ahora, simplemente era hora de esperar y ver qué pasaba. Mientras hacía eso, podría pasar un poco más de tiempo practicando su pintura. XXX acero contaminado XXX suave Velvet no pudo evitar hundirse en su silla cuando finalmente tuvo la oportunidad de sentarse. Esto iba a ser difícil.
Ya había sido bastante malo tener a Gray cerca cuando se parecía tanto al sable de la Cuarta Guerra, pero tener la versión viva de ese mismo sirviente actuando dentro de la torre del reloj sería agotador. Pero al menos había logrado que Rhaenys entrara en razón y aceptara el trato con ella. Puede que no haya sido mucho, pero a pesar de lo seguro que estaba, no, estaba mal llamarla así ahora. Ahora ella estaba aquí simplemente como Arturia Pendragon, la humana que una vez gobernó Gran Bretaña. Definitivamente tomaría un tiempo acostumbrarse a pensar en ella así. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba seguro de que ella no se alinearía con cualquiera, porque todavía tenía su honor como caballero. Sin embargo, le dio al menos un poco de tranquilidad saber que no eran enemigos de nuevo. No sabía si ella sería tan fuerte como lo había sido como sirvienta, pero no estaba ansioso por saber cuándo estaba en el lado equivocado de su espada. Un golpe sonó en su puerta antes de que se abriera para revelar a la misma rubia a la que había esperado ver menos. «¿Te ves cansada, Water Velvet?», declaró la ex Saber. «Sí, bueno, no ha sido un día fácil para mí», decidió admitir sin rodeos. «Me puedo imaginar», dijo incluso mientras se adentraba más en la habitación y tomaba asiento, «tener que reunirse con un antiguo enemigo sin previo aviso es difícil para la mayoría de las personas». «¿Es difícil para ti?», preguntó. Ella negó con la cabeza en forma negativa. «Yo era un caballero, conocía a muchos en el campo de batalla y esperaba tener que lidiar con ellos nuevamente», le dijo antes de apartar la mirada de él. «Mi problema era mantener la lealtad de mi gente». Él resopló ante eso. Incluso hasta el día de hoy recordaba el banquete de reyes como se le había llamado. Y su rey había demostrado exactamente por qué había tenido tanto éxito en su conquista. Después de todo, su rey lo había inspirado a vivir de una manera que nunca había soñado antes de conocerlo simplemente debido a su carácter puro. Un personaje que Arturia nunca le había mostrado. «¿Es algo divertido?», le preguntó con los ojos entrecerrados y él simplemente se encogió de hombros. «Puedo ver fácilmente por qué», decidió ser perfectamente franco con ella. «¿Es esto por tu rey?», preguntó ella y él asintió. Después de unos segundos ella simplemente suspiró. Era obvio al ver su respuesta que todavía estaba conmocionada por la realeza de Rider. Pero no podía culparla, su gobierno como rey era tan diferente que tratar de compararlos era como tratar de comparar una buena comida con un motor. «Esa chica, Rhaenys», comenzó una vez más y él se encontró haciendo una mueca. «Estaba emparentada con Kainet», le confirmó. La forma en que apretó el puño hizo evidente que no estaba contenta con eso. Sin embargo, ella no se parece en nada a él, trató de aclararle al ex rey, con la esperanza de que dejara a Rhaenys en paz. «No es eso», respondió ella y él se encontró parpadeando. Antes de morir, Kainet firmó un acuerdo con Emilia, haría que su sirviente se suicidara a cambio de mi amo. La forma en que ella escupió esa palabra lo hizo. Claro que odiaba llamarlo así, perdonarlo a él ya su prometido. Tuvo que fruncir el ceño ante eso. «Diarmuid murió maldiciéndome porque mi amo fue a mis espaldas y chantajeó a Kainet para que lo matara». Sus dientes estaban apretados con tanta fuerza que no estaba seguro de que no se romperían, y después de eso, mi amo hizo que su asistente les disparara a ambos. Estaba claro lo disgustada que había estado con las acciones de Kiritsugu. Y se encontró preguntándose si alguna vez volvería a encontrarse con el hombre, porque estaba seguro de que Kiritsugu se merecía cualquier castigo que ella le diera. Pero a pesar de eso, el simple hecho de escuchar cómo había muerto Kainet lo hizo sentir aún peor sobre su papel en la muerte del hombre. Siempre había asumido que el hombre había muerto de la misma manera que había vivido, menospreciando a sus oponentes. Pero descubrir que había renunciado a su oportunidad de victoria para tratar de salvar a su prometido, fue algo mucho más compasivo de lo que esperaba de la persona que siempre había visto como arrogante y cruel. «Eso es, un poco difícil de asimilar», admitió a su viejo enemigo. Ella simplemente le ofreció una sonrisa irónica antes de hablar. «Puedo entender eso, ciertamente no parecías gustarle». Tuvo que reírse de eso. Eso fue un eufemismo si alguna vez hubo uno. Sacudiendo la cabeza de esos viejos recuerdos, decidió que era hora de hacer la pregunta más importante. «Entonces, ¿por qué viniste a verme?».
para agradecerte por tu ayuda hoy. Su respuesta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, después de un par de segundos, volvió a la realidad. Mi rey querría que te ayudara, le dijo simplemente. Y estaba seguro de que Ryder habría querido que él la ayudara. Ahora, si eso es todo, me gustaría pasar un tiempo a solas en este momento, le informó, ganándose un asentimiento de aceptación del antiguo rey. Entonces te dejaré en paz, declaró mientras se levantaba de su silla, te veré más tarde. Casi hizo una mueca ante eso. La idea de que iba a tener que acostumbrarse a verla cerca era difícil. Para empeorar las cosas, probablemente él tendría que ser la persona que revelara su presencia a la torre del reloj en su conjunto. Lo que significaba que las cosas solo iban a empeorar a partir de ahora. Adiós Sir Pendragon, tuvo que corregirse a sí mismo y era obvio que ella sabía que ese sería su desliz. Pero al menos salió de la habitación sin decir nada más. Dios, necesitaba un trago. XXX acero contaminado XXX Louvre no pudo evitar tragar saliva nerviosamente mientras se acercaba a la habitación de su amo. NRBNQSR Chaos había estado cazando poco antes, por lo que su apetito probablemente habría disminuido un poco. Sin embargo, siempre fue un riesgo que tomó cada vez que se acercaba al ancestro. Sin el poder para sobrevivir siendo mutilado por 666 bestias, incluidas especies que se habían retirado hacía mucho tiempo el reverso del mundo, simplemente acercarse al 10º ancestro era un esfuerzo potencialmente letal. Pero al menos tenía más posibilidades de no ser devorado si su amo ya había comido. Al abrir la puerta, fue recibido por el sonido distintivo de un crujido, incluso cuando un gemido silencioso asaltó sus oídos. Mirando la fuente del gemido, se encontró mirando a una joven, probablemente no mayor de 15 años, actualmente en las fauces de varias de las bestias de su amo, sus ojos surcados de lágrimas y su expresión deformada en una caricatura de agonía. Y luego, uno de los monstruos parecidos a lobos del reality Marble de su maestro apretó la mandíbula, lo que provocó que la expresión de la niña se estremeciera cuando un hueso crujió y un brazo fue arrancado de su articulación. No pasaría mucho tiempo antes de que las bestias finalmente la destrozaran y acabaran con su vida. Pero era una buena señal. Si estaban torturando a alguien, eso significaba que su maestro estaba en un estado de ánimo lo suficientemente estable como para abstenerse de consumir todos los seres vivos en su vecindad. Pero era una buena señal. Si estaban torturando a alguien, eso significaba que su maestro estaba en un estado de ánimo lo suficientemente estable como para abstenerse de consumir todos los seres vivos en su vecindad. Maestro Caos, habló, llamando la atención de dos orbes blancos que existían cerca del fondo de la habitación, tengo noticias de las que debería estar al tanto. ¿Qué es el Louvre? Esa era otra buena señal. El 21º ancestro, Sumire de Butterbottle, ha tomado un aprendiz, afirmó tan claramente como pudo, y según el 15º ancestro, Rita Rosayen, su aprendiz parece haber alcanzado su propio estado de ser